Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, tuyo es el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Padre, venimos a ti en esta hora para pedir ayuda, que tú trates íntimamente con tu pueblo, que escucha tu palabra, y también que me sostengas a mí a la hora de predicar. Padre, ayúdanos, necesitamos tu gracia, necesitamos el Espíritu Santo que aplique tu verdad a nuestros corazones. Padre, con gratitud y humildad te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Semanas atrás hemos estado viendo la necesidad, al igual que los apóstoles, a pedir que se nos enseñe a orar, porque hermanos, ¿quién es suficiente para ello? Para poder orar conforme a la voluntad del Señor. Vemos cómo nos cuesta mantener esta práctica y qué difícil se hace a veces. Necesitamos tener ideas concretas y saber específicamente qué pedir, qué le agrada a Dios oír de nosotros, qué elementos tienen que estar presentes en esa oración que nosotros damos al Señor. No es cualquier cosa, no es lo que me venga en ese momento en mente, lo que me guíe el Espíritu, sino necesitamos saber qué le agrada a Dios escuchar de su pueblo. ¿Qué elementos tienen que estar en esa oración? Hace unas semanas les di una hojita acerca del orden, que hallamos ahí el principio del Señor, que toda oración que el pueblo presenta delante de Dios tiene que haber esos 4 elementos, que es adoración, confesión de nuestros pecados, acciones de gracias y peticiones. Y eso tiene que estar ahí en nuestra oración. Estuvimos considerando la palabra Padre Nuestro, que es lo principal de la esencia de la oración, en la cual hallamos palabra Padre. ¿Y quiénes son realmente los que pueden llamar a Dios así? ¿Qué grandes beneficios tienen estos que se pueden acercar de esta manera a su Creador? Padre. También vimos las bendiciones de tener a Dios como Padre en los cielos y algunas dificultades que nosotros podemos tener acerca de la idea de la paternidad. Vimos que en comparación con los padres terrenales que tenemos, que Dios nos ha dado en su gracia, Dios es el mejor de los padres porque está en los cielos y sabe perfectamente cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cómo suplirlas. Consideramos el adjetivo nuestro también, que implica, denota cercanía, fe, comunión con nuestro Dios. Para pasar luego a las peticiones que encontramos en la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Vemos el orden intencionado de Cristo a la hora de elaborar el Padre Nuestro, cómo hemos de empezar por Dios y nunca por nosotros. Nos sintamos como nos sintamos, estemos como estemos. A través de la petición, santificado sea tu nombre, manifestamos el deseo ferviente que todo creyente verdadero debe tener, y es que el Dios Altísimo sea honrado primeramente por nosotros y por todos los hombres, que Él sea honrado, alabado y adorado por todos los hombres en toda la tierra. Que toda la humanidad conozca su poder, gloria y majestad, y cómo el Hijo de Dios se entristece y se lamenta cuando Él no honra a Dios de esta manera y cuando Dios su Padre no es honrado así por todos los hombres. Estuvimos viendo también la definición de la segunda petición, venga a nosotros tu reino. Y esto no es fácil, dijimos, porque la Biblia no nos da una clara definición al respecto, la definición del reino de Dios. Vimos lo que no es un reino político o terrenal, y tampoco el reino providencial de Dios.
El reino de Dios, por lo tanto, debe ser entendido como el reinado de Dios que se muestra dinámicamente activo en la historia humana a través de Jesucristo y cuyo propósito incluye, no es todo, pero incluye, la redención del pueblo de Dios, del pecado y de los poderes demoníacos y el establecimiento final de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es más aún, es el reinado de Dios sobre toda la totalidad del universo creado. Estuvimos viendo las características del dueño del reino y vimos que dicho reino es una realidad a la vez presente y futura. Hicimos un repaso por el Nuevo Testamento de las señales de la presencia del reino entre nosotros, esto es, su inauguración por medio del cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo y el futuro reino que esperamos. Y consideramos algunas implicaciones para la Iglesia. Hace 2 semanas, el sentido de urgencia que ésta debe de tener, pues quizás el fin de la historia tal como la conocemos tú y yo esté muy cerca, y que la Iglesia nunca debe descansar ni aflojarse. Siempre debe ser la Iglesia en lucha y en conflicto, muchas veces perseguida, pero segura de su victoria final. Hoy nos vamos a meter en el tema. Vamos a seguir con esta segunda petición, venga a nosotros tu reino, pero vamos a verlo. ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando nosotros decimos venga a nosotros tu reino? ¿A qué nos estamos refiriendo? En un sentido positivo, hablamos de un reino doble. Aunque es solo un reino, pero tiene 2 aspectos diferentes este reino. Por un lado nos referimos al reino de gracia, que Dios ejerce sobre las conciencias de su pueblo. Cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, oramos para que se establezca y crezca dicho reino de gracia en nuestros corazones. Por otro lado, también oramos para que el reino de gloria llegue pronto y, según lo estime el Señor, seamos trasladados a ese reino. Estos 2 reinos, que son uno, de gracia y de gloria, no son distintos en naturaleza, sino en grado. El reino de gracia no es otra cosa que el comienzo del reino de gloria. Es la gloria en semilla, este reino de gracia. El reino de gracia es la gloria en lucha. Nosotros estamos luchando ahora mismo. Y el reino de gloria es la gracia triunfante. Hemos triunfado y estamos en el reino de gloria, no ahora, pero estaremos. Existe una relación tan indisoluble entre ambos reinos, el de gracia y el de gloria, que no se puede pasar a ninguno de ellos más que por el medio del otro. Los reinos de gracia y gloria se encuentran tan estrechamente unidos, hermanos, que no podemos acceder al de gloria si no es a través del reino de gracia. No se puede. Son muchos los que aspiran a entrar en el reino de gloria sin buscar la gracia. Pero nadie es capaz de separar estos 2 reinos que Dios ha unido. El reino de gracia conduce al reino de gloria. Hoy estaremos profundizando solamente en el reino de gracia. Y si Dios lo permite, la semana que viene estaremos en el reino de gloria. Primer punto que vamos a tratar. El estado del hombre antes de que venga el reino de Dios a su corazón. ¿Cómo está el hombre? Antes de que el hombre natural sea trasladado al reino de gracia, es que se encuentra en un reino de tinieblas, como nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado, hablando de Dios el Padre, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El hombre antes de la caída estaba alumbrado por un conocimiento perfecto, pero esa luz se ha visto eclipsada y ahora el ser humano se encuentra sumergido en el reino de las tinieblas. Por eso el texto que acabo de nombrar, Colosenses 1:13, nos da la visión de que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo a su amado Hijo, o sea que estábamos en otro reino antes, el reino de las tinieblas. ¿En qué estado nos encontrábamos antes de que Dios manifestara su gracia en nosotros? Pues primero, nos encontrábamos en las tinieblas de nuestra ignorancia.
Dice Efesios capítulo 4, versículo 18, abran allí su Biblia, porque vamos un momento ahí a hacer un matiz. Efesios capítulo 4, versículo 18, si has traído tu Biblia. Dice el texto: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Paramos ahí. Si solamente paramos ahí, nos da a entender que el hombre natural es una víctima. Pobrecito, tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¡Qué lástima! Por la ignorancia que en ellos hay. Pero fíjese cómo sigue el versículo: por la dureza de su corazón. O sea que pudiéramos empezar por el final. Por la dureza de su corazón, por la dureza de nuestros corazones que teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que había en nosotros. Y eso produce ignorancia. Tinieblas. Por la dureza del corazón, el hombre es ajeno de la vida de Dios. Ajeno de las bendiciones que Dios tiene. La ignorancia es un oscuro velo corrido sobre la mente. Los hombres por naturaleza pueden tener una profunda comprensión de las cosas del mundo, por esa gracia común que Dios imparte a todos los hombres, las capacidades naturales que puede tener el ser humano para aprender, desarrollar, inventar. Puede tener una comprensión de esas cosas y, sin embargo, desconocer las cosas de Dios. Sabemos algunas cosas por naturaleza, pero ninguna de ellas como debiéramos. La ignorancia es como si echase unas cortinas sobre el alma. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Saben por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y como es un hombre natural, no puede. Necesita nacer de nuevo para poderlas entender. Si no, no puede. El segundo es que nos encontrábamos, antes de que Dios manifestara su gracia en nosotros, nos hallábamos sumidos en las tinieblas de la contaminación. De ahí que las acciones del pecado se les domina, en la palabra de Dios, obras de las tinieblas. Por eso en Romanos capítulo 13, versículo 12, nos exhorta el apóstol Pablo a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos de las armas de la luz. El orgullo, la pasión, los adulterios, los homicidios y los hurtos oscurecen la gloria del alma. El corazón de un pecador es un lugar oscuro, más negro que el infierno mismo. Por eso el Señor Jesucristo enseñó que todo lo de afuera que entra dentro del hombre no lo puede contaminar, porque va al estómago y luego a la letrina. Eso no contamina al hombre. Y eso decía, haciendo limpios todos los alimentos, que con acción de gracias y con limpia conciencia podemos comer de todo ello. Pero sí hay una contaminación, hermanos, en el hombre, en su interior, en nosotros todavía, incluso como creyentes, que sí corroe el alma y su necesidad de purificación. Miren en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, vamos a leerlo. Dice el Señor Jesucristo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Antes, Rodrigo, en la escuela dominical ha hecho una pregunta. La pregunta, creo, si no me ayudas, Rodrigo, es que si teníamos algún problema nosotros en admitir nuestra soberbia, nuestro orgullo. Y el problema no es que lo admitamos. Es igual que si tú dices a una persona, ¿sabes que eres pecador? Y tú vas a decir que sí.
No hay problema, nosotros no tenemos problema en admitir que somos orgullosos a veces, que somos soberbios, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ese mal lo tenemos en nosotros. Sino lo crucial es si estamos, hermanos, negándonos a Él, si nos estamos despojándonos de ese pecado y si nos estamos revistiéndonos de la humildad. Ese es el problema. Eso es lo crucial. No es que si reconocemos si tenemos orgullo, soberbia. De eso salen de nuestro corazón. Y así es como estábamos antes que la gracia de Dios se manifestara a nosotros y el reino de Dios viniera a nosotros, llenos de soberbia, engaño, lascivia, adulterio, fornicación, maledicencia, insensatez. Esa es la radiografía perfecta que hace el Espíritu Santo y lo ha dejado aquí para que nosotros sepamos cómo estábamos y cómo está todo hombre. Tercero, el hombre natural está sumergido en las tinieblas de la desdicha. Aquel que no está bajo la gracia de Dios está expuesto a la venganza divina. Y la tragedia del pecado, ¿sabes cuál es? Es que los hombres no son conscientes de ello. Sufren de ceguera y sin embargo creen que pueden ver, que están viendo, que no son ciegos. Los hombres por naturaleza se encuentran en unas tinieblas espesas, pero el drama consiste en que esas tinieblas, como no se pueden sentir, por tanto la gente no está dispuesta a creer que se hallan a oscuras hasta que sea demasiado tarde. Y no están dispuestos, porque no sienten que están así. Dice Juan 3, versículo 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué consuelo pueden obtener así de las cosas terrenales, estando en este estado? Tal vez, ¿te acuerdas los egipcios en las 10 plagas? Tal vez los egipcios tuvieran comida, oro y plata, pero qué poco consuelo les proporcionarían estas cosas en medio de unas tinieblas que no se podía palpar. ¿De qué les valdría su oro, su plata, sus alimentos, si no se podía palpar? Así también el hombre natural quizás cuente con riquezas y amigos en los que deleitarse, sin embargo, qué insensible es a todos estos consuelos si se encuentra en un reino de tinieblas. A aquellos que están en ese reino, qué poco saben hacia dónde van. Si mueren en su estado natural, mientras se encuentran en el reino de las tinieblas, les aguarda la negrura más absoluta, como nos dice Judas, versículo 13. Para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si tú te encuentras así, acude a Jesús para que te ilumine, Efesios 5:14, y te alumbrará Cristo. Acude a Cristo. No seas como los fariseos que decían que veían y preguntaron a Jesús si eran ellos también ciegos, a los que Cristo les contestó: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Segundo punto que ahora vamos a tratar. ¿Por qué tenemos necesidad de orar para que este reino venga a nuestros corazones? Siendo hombres naturales. ¿Por qué teníamos necesidad de orar? ¿Y por qué el hombre natural tiene necesidad de orar que este reino de gracia venga a su corazón? Pues primero, porque no tendremos derecho al pacto de gracia hasta que dicho reino haya venido. El pacto de gracia rebosa amor y promesas. Es un pacto que Dios ha hecho en sí mismo, en su nombre, y es nuestra carta magna, en el cual Dios pasa a ser nuestro Dios. ¿Quiénes son los herederos del pacto de gracia? Pues solamente aquellos que tienen el reino de gracia en sus corazones. Ezequiel 36:26 es una escritura muy conocida por nosotros. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y con esto se establece el reino de gracia en el alma. Es el nuevo nacimiento. Y a continuación viene lo siguiente, versículo 28. Y yo seré a vosotros por Dios. Para una persona que no se ha establecido el reino de gracia
el pacto de gracia es una fuente sellada. Sin la gracia no tienes derecho a las promesas y bendiciones de dicho pacto. No te puedes acercar a tu Creador como tu Dios y como tu Padre, sino lo tienes en tu contra como tu juez, hasta que no se haya establecido el reino de gracia en tu corazón. Dios es tu juez, no es tu Padre. Por eso la necesidad de orar, la necesidad que tiene el hombre natural de orar para que el pacto de gracia de dicho reino venga a su corazón. Segundo, a menos que el reino de gracia se instaure en nuestros corazones, nuestras ofrendas más puras están contaminadas. Hasta que el reino de gracia no esté en el corazón de este hombre, de esta mujer, los medios de gracia no nos purifican, sino que nosotros los contaminaremos a ellos. Aún la oración de una persona que no posee la gracia se convierte en pecado. En Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice la Escritura: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sabe qué oración sí Dios recibe en su misericordia? La de un pecador humillado, arrepentido. Esa oración Dios no la rechaza. Pero aquellos que creen que ven y no se ha establecido el reino de Dios en sus corazones y oran y leen, están contaminando esos medios de gracia. ¿En qué triste y angustioso estado se encuentra una persona antes de que el reino de gracia de Dios se haya establecido en su corazón? Peca, ya sea que participe o no del medio de gracia. Si no participa, peca, porque lo está menospreciando. Y si participa, lo contamina. Las obras de los pecadores son obras muertas, y aquellos cuyas acciones no tienen vida no pueden complacer a Dios. No pueden. Y es que, hermanos, una flor muerta no desprende perfume alguno. Así el hombre que está fuera del reino de gracia. Tercero, hasta que cuente con el reino de gracia, un hombre está expuesto a la ira de Dios. Salmo capítulo 90, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira? En un sentido presente, su posición es terrible porque está bajo la condenación y el desagrado de Dios. En el Salmo capítulo 7, versículos del 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es una visión, una figura del desagrado de Dios hacia esas personas, esos hombres, mujeres, que viven como si Dios no existiera, como si no tuvieran que rendir cuentas a Dios. Y aun Dios en su gracia común les hace bien, les permite gozar de su trabajo, les da hijos, les da quizás años de vida, pero Dios está airado contra el impío todos los días. La advertencia es esta: si no se arrepiente, él afilará su espada. Y eso en un tiempo presente, pero en un sentido futuro, si es tan terrible, hermanos, que una sola chispa de la ira de Dios caiga sobre la conciencia de alguien en esta vida, ¿cómo será cuando Dios derrame su ira al completo? Si en el tiempo presente el pecador goza de una gracia común y haya por la longanimidad de Dios cierto disfrute aquí mientras vive, ¿qué será cuando le sea retirada dicha gracia común? ¿Qué será de él? ¿Qué será de ella? La ira de Dios en aquel día es tan dolorosa, y cuando hablamos de ese día es el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
en el cual vendrá con toda su gloria con sus ángeles aquí a la tierra, a rescatar a los suyos y venir a tomar posesión de su tierra y juzgar a los vivos y a los muertos. Pues ese día será tan doloroso que los malvados clamarán a las peñas y a los montes que se derrumben sobre ellos y los oculten. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Los tormentos infernales se comparan con un lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cualquier otro fuego es una pálida imagen de este lago, en el cual arde para siempre, nos dice Marcos 9, versículo 44. Es el mismo Señor Jesucristo quien dijo esto, hablando del infierno, que arde para siempre, avivado por el aliento de Dios. Isaías 30, 33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Es otra imagen acerca del sufrimiento, y es Dios quien infringe ese sufrimiento a los malvados en el infierno eternamente. El tiempo no lo consumirá, ni las lágrimas lo apagarán. Todos los hombres están expuestos a este lago de fuego mientras el reino de gracia no se haya establecido en ellos. Es así como está el hombre. Y último, hasta que la gracia reine en ellos, los hombres morirán sin consuelo. Sin consuelo. Solo quien abraza a Cristo con fe puede mirar de frente a la muerte gozoso, sin miedo a la muerte. ¿Qué hará aquel quien desprecia esa gracia cuando la muerte llame a su puerta? Y hay dos realidades que todo ser humano va a tener que afrontar en su vida. Son dos realidades, una de ellas es la muerte y otra el juicio. Eso nadie se va a salvar. Nadie. Todos vamos a pasar por ello, por la muerte y el juicio. ¿Qué será de aquel quien rechaza ahora y desprecia esta gracia cuando la muerte llame a tu puerta? ¿Cuál será su fundamento? ¿Cuál será su refugio en el cual agarrarse? Estaba sentado ahí, me vino y lo escribí aquí rápido, a ver si ahora lo puedo leer. Y me vino esto a la mente, también hablando Rodrigo, que estaba ahí enseñándonos. Y el hombre es como que está en el océano, hermanos, en medio de una gran tormenta. Aferrándose con todas sus fuerzas, imagínatelo un hombre en medio del mar, del océano, en una tormenta terrible, aferrándose a un trozo de hielo. En medio del mar, un trozo de hielo, y se niega con todas sus fuerzas a agarrarse de la roca firme, y él confía en esa barra de hielo en medio del océano. Pues así está el hombre, así está, despreciando la gracia de Dios, aferrándose a un trozo de hielo en medio de una tormenta, despreciando la roca firme que lo puede salvar, pensando que va a poder permanecer ahí, una barra de hielo que se va descongelando, se vuelve agua. El infierno sucede a la muerte. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Esa es la realidad. Dice Cristo en Mateo 26, versículo 24, quien muere sin Cristo, cabe decir, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No haber nacido. Tercer punto. Ahora eso es para nosotros. ¿Por qué nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, cuando el reino de gracia ya está en nuestra alma?
¿Por qué seguimos orando? Venga a nosotros tu reino. Pues que aunque, hermanos, el reino de gracia haya venido a nosotros, debemos seguir orando, venga a nosotros tu reino, para que esa gracia se incremente y ese reino florezca más aún en nuestras almas. Oramos para que el reino de gracia crezca, que venga a nosotros de una manera más plena. Y tendremos que seguir orando, venga a nosotros tu reino, hasta que vivamos entre los ángeles, hasta que tengamos cuerpos nuevos. Nuestra oración es, Señor, venga tu reino a mi alma con más fuerza, aumenta e incrementa tu gracia en mí. Entonces, ¿cuándo crece este reino de gracia en nuestros corazones? Porque oramos, venga a nosotros tu reino, y esperamos a ver si crece. No crece así el reino de gracia en nuestros corazones. El reino de gracia crece en nuestros corazones, hermanos, cuando el cristiano sostiene un conflicto mayor con la corrupción espiritual. Cuando no solo se abstiene de pecados flagrantes, sino que lucha contra las perversiones interiores y ocultas tales como el orgullo, la envidia, la hipocresía, los pensamientos vanos, la confianza carnal, que son males espirituales, los cuales causan contaminación y turbación. Por eso, el apóstol Pablo nuevamente nos exhorta en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando lamentamos y combatimos el pecado espiritual, que es la raíz de todo pecado flagrante, es la raíz, el reino de Dios crece y extiende sus dominios en el alma. O sea que no solo orar, sí, oramos al Señor, Señor, haz crecer tu gracia en mi corazón, pero es el cristiano el que se esfuerza en que eso se establezca también. Segundo, el reino de gracia crece cuando el cristiano aprende a vivir por fe. Gálatas 2:20, vivo en la fe del Hijo de Dios. El cristiano vive por la fe, no por vista. Cuando injertamos nuestra esperanza de salvación únicamente en el tronco de la justicia de Cristo y convertimos a éste en nuestro todo en la justificación. Cuando vivimos a base de las promesas de Dios, cuando confiamos en Dios sin que haya señal alguna de Él. Cuando no lo sientas. Cuando creemos en su amor, aunque nos mire con desaprobación. Cuando nos convencemos de que su corazón es el de un padre, aun cuando nos muestra el semblante de un enemigo. Ahí crecemos. Ahí crece el reino de gracia, el reino de Dios en nuestros corazones. Cuando vivimos por fe, no por vista, no por sentimiento. El reino de Dios crece en el cristiano cuando está firme en su creencia en la verdad y su amor por ella. El corazón, nuestro corazón, hermanos, es por naturaleza un barco sin timón que se escora y fluctúa fácilmente. Sin embargo, cuando el alma está edificada sobre la roca de Cristo y ningún viento de tentación puede arrastrarla, el reino de gracia crece, florece en nuestro corazón. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 7, que debemos estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El arraigo de un árbol indica su crecimiento. Cuanto más arraigado está, más está creciendo el árbol. Así en el cristiano, si estamos arraigados fuertemente, es la evidencia que estamos creciendo. Ahora, si estamos fluctuando de un lado para otro, no se está creciendo. Y por último, el reino de gracia crece en el corazón del creyente cuando se esfuerza en ser medio para establecer ese reino en otros. Así que, queridos hermanos, aunque el mayor beneficio
está en que se establezca la gracia en nosotros mismos, primeramente. El mayor honor es ser instrumentos para que se obre en otros. Como Pablo nos decía también en Gálatas capítulo 4, 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué analogía escogió Pablo? Como dolores, vuelvo a sufrir dolores de parto. Por eso Pablo en sus cartas pastorales, él decía que cuán lucha sostengo por vosotros. Se refería a la oración, qué lucha tenía Pablo orando por los discípulos en las distintas iglesias, a las cuales había visitado y había ministrado. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los jefes han de esforzarse por ver el reino de gracia establecido en sus empleados. Los padres piadosos importunarán a Dios en oración hasta ver la gracia manifestada en sus hijos. Cuando nos esforzamos para ver el reino de gracia establecido en otros, manifestamos un crecimiento en la gracia. Ahora brevemente quisiera que consideráramos algunas objeciones y dudas que un cristiano puede plantear acerca de sí mismo, acerca del crecimiento de la gracia. Algunas dudas y objeciones que podemos tener. Pueden surgir dudas y temores que el reino de gracia no haya venido aún a nuestro corazón. Cuando siendo cristianos somos tentados o la gracia permanece en silencio en nosotros, no somos jueces idóneos para nosotros mismos, para juzgarnos, sino que debiéramos aceptar el testimonio de otros que tienen el espíritu de discernimiento. Veamos las objeciones que el cristiano plantea en cuanto a su situación y por qué piensa que el reino de gracia no está aún en su interior. Primero, soy incapaz de discernir la gracia. Un hijo de Dios puede albergar el reino de gracia en su corazón y sin embargo no saberlo. La copa de José estaba en la alforja de Benjamín y aunque él desconocía que estuviera allí, así tú también, o el cristiano, puede tener fe, esto es la copa de la alforja, en tu alforja, aunque no lo sepas. Y puedes tener fe verdadera. Por ejemplo, también el anciano Jacob lloraba por su hijo José, cuando éste aún seguía vivo. Y él lloraba. Y tú tal vez llores por la carencia de la gracia dentro de ti, mientras quizá esté viva en tu corazón. Pero sea pequeña. Y sea verdadera. Y tú estás llorando ahí, lamentándote, porque no disciernes la gracia dentro de ti. Segunda objeción o duda que puede presentarse en el creyente. Temo que el arado de la ley no haya profundizado bastante, que no se me haya humillado suficiente, de modo que como no he sido humillado suficiente, carezco de la gracia. Hermanos, Dios no prescribe una proporción exacta de dolor y humillación. Las Escrituras mencionan la certeza del dolor que tiene que haber en toda conversión, pero no su medida. No te dice la medida del dolor que tú tienes que sentir. Algunos son más pecadores flagrantes que otros y necesitan un grado mayor de humillación. Un tronco nudoso necesita más cuñas para derribarlo y ciertos estómagos están más sucios que otros y requieren un medicamento más fuerte. ¿Quieres saber cuándo has sido humillado lo suficiente por el pecado? Cuando estás dispuesto a renunciar a tus transgresiones. Haya sido humillado suficiente. Cuando el pecador se le ha purgado del amor al pecado, ha sido entonces su alma humillada lo suficiente como para obtener la aceptación de Dios, aunque no su desagravio. Ahora bien, si ha sido suficientemente humillado, ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Más dolor? ¿Más humillación? ¿Más sentir qué? Pues eso es algunas
objeciones y dudas que el cristiano se le puede presentar. También otra es, temo que el reino de gracia no ha venido aún a mí, porque siento que el pecado tiene aún mucha fuerza en mí. Pues hermanos, hasta el mejor de los santos conserva residuos de su corrupción. En Daniel capítulo 7, versículo 12, leemos: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y lo mismo sucede con el regenerado, en que la vida del pecado se alarga por algún tiempo, aunque se le haya despojado de su dominio. El pecado ya no tiene dominio, pero todavía se le alarga por algún tiempo la vida. Considera el orgullo que había en los discípulos de Cristo, cuando contendían entre sí para determinar cuál de ellos sería el primero. O por ejemplo, los hermanos del trueno, Jacobo y Juan, cuando no fue recibido el Señor Jesucristo en ese pueblo samaritano, porque decían ellos que no lo recibían porque parecía que como que iban a Jerusalén. ¿Y qué dijeron Jacobo y Juan? Señor, ¿quieres que oremos ahora mismo y Dios mande fuego del cielo y los consuma a todos? El Señor les responde: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El problema del pecado no se resolverá, hermanos, por completo hasta que llegue nuestra muerte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Cristo permite que el pecado siga existiendo en su pueblo? ¿Por qué permite el pecado en nosotros todavía el Señor? Para infundirles humildad y que estimen más a Cristo. El hecho de que sientas el pecado es síntoma de vida espiritual. Que te lamentes por él significa que amas a Dios. Que luches contra él mismo denota hostilidad hacia él. Es buen síntoma de salud que te lamentes por tu pecado y te entristezcas, pero no te quedes ahí tampoco. Crece en la gracia de Dios. Algunas aplicaciones, y terminamos ya. A aquellos que no tienen el reino de gracia en sus corazones, cuídate que no se te escape antes de estar preparado, ya que tu tiempo aquí es muy breve e incierto y pasa con rapidez. Como nos advierte el sabio en Eclesiastés, capítulo 12, dice: no tardará mucho la cadena de plata en quebrarse, ni en romperse el cuenco de oro. No sabes si vivirás otro día de reposo. Antes de oír el siguiente sermón en el día del Señor, puede que escuches antes las campanadas de tu entierro. Si tienes un tiempo tan fugaz y breve, si el hombre natural, su tiempo es como neblina, ¿cómo no habría éste de invertir con todas sus fuerzas y clamar pidiendo la ayuda del cielo para conseguir el reino de gracia? Es solo por medio de Jesucristo y a través de la fe y el arrepentimiento que podrá el hombre natural entrar en dicho reino. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro medio, no hay otra manera de entrar en dicho reino, solamente por Jesucristo. Si no entras en el reino de gracia, no podrás ver el reino de gloria. No lo verás. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de que crezca el reino de gracia en nosotros? ¿Saben por qué? Por dos cosas, brevemente. Primero, ¿cuánto trabajo tenemos por delante? Y una pequeña porción de gracia no va a ser suficiente. Difícilmente nos permitirá efectuarlo. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay tantas tentaciones que vencer, muchas promesas que creer, tantos peligros que tenemos que sortear, muchos preceptos que tenemos que obedecer, lo cual exige una gran porción de gracia. El cristiano no solo debe orar, sino también ser celoso y arrepentirse. No ha de amar únicamente, antes bien, dice la Biblia, que tenemos que estar enfermos de amor por Jesús.
Y para ello nosotros necesitamos el reino de gracia. Necesitamos gracia, más y más, que la gracia de Cristo crezca en nosotros. Y segundo, si el reino de gracia, y esto tenlo seguro, yo creo que todos en alguna medida lo hemos experimentado, si el reino de gracia no crece en nosotros, decaerá. Si no crece, decaerá. Las palabras de Jesucristo a la iglesia en Éfeso fueron: has dejado tu primer amor. Y aunque la gracia verdadera no puede dejar de ser, porque si es gracia genuina va a prevalecer, sí que es susceptible de marchitarse. Y un cristiano marchito pierde gran parte de su fragancia y atractivo. Por eso nos exhorta la palabra de Dios: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Efesios capítulo 3. Si la gracia no crece, pronto se verá impedida. Un cristiano que no se desarrolla en la gracia pierde sus fuerzas. Sus oraciones, nuestras oraciones, resultarán débiles y enfermizas. Parecerá como que carecemos de fe, la cual apenas respira ya, y el pulso de nuestro amor por Cristo será imperceptible. Hermanos, qué gran necesidad tenemos de orar: venga a nosotros tu reino. Que venga el reino de Dios a nuestros corazones, más y más, que crezca más y más en nosotros. Porque así, cuanta más gracia poseamos, más gozo tendremos y creceremos en consuelo y en esperanza. Vamos a orar.